Buenas noches, bienvenidos a la hora de la verdad. Soy Fabricio Ceballos y esta vez nos acompaña Juan Carlos López. Él es candidato por Sociedad Patriótica para prefecto de Tungurahua. Señor López, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar una vez más en este importante medio de comunicación y a través de él poder llegar pues, a la ciudadanía de una o de otra manera. Espero eh, estar acorde con las inquietudes de los mismos. Señor López, usted ya fue gobernador, fue diputado, fue candidato nuevamente para asambleísta en el 2013. ¿Y por qué se desapareció tanto tiempo de la política y ha regresado ahora en el 2019? Yo soy una persona creyente de lo que es la alternabilidad, ¿no? Fui, como usted dice, diputado, fui asambleísta en la provincia de Tungurahua. Las dos veces lo gané en primer lugar. Y para mí es una gran satisfacción haber podido servir de una o de otra manera a la provincia de Tungurahua. Luego pues hice un stand-by porque yo creo pertinente también no olvidarse la parte de la construcción, porque yo soy ingeniero civil, y comenzar porque la política muchas veces nos aleja de los clientes, en ese ¿Por qué sentido, les duele? porque en el momento que uno se dedica a la política, ya no hay tiempo para atender la otra área que es de la construcción. Y entonces, pues haber estado separado unos 4 o 5 años de la construcción, prácticamente ya los clientes se van, pues y consiguen otros profesionales, se van donde otros profesionales, y siempre pues uno extraña también la profesión. Y hoy pues la prefectura prácticamente tiene mucho que ver, va de la mano de la ingeniería civil. O sea, usted 6 años se separó de la política, digamos. Sí, prácticamente sí, serían 6 años, así es, Desde del 2013, 2013 su hasta última este momento, participación. claro, son 6 años, ¿no? Justamente son 6 años. Y como le decía, el Consejo Provincial tiene mucho que ver con la ingeniería civil. Estamos hablando de infraestructura vial, estamos hablando nosotros de vasos de regulación, de canales de riego, de canchas de uso múltiple, etcétera, etcétera, que están muy relacionadas con la profesión y por lo tanto pues, sería una continuación al trabajo de uno y lo importante en esto es la visión, ¿no? La visión que hay que tener como para poder servir a la provincia de Tungurahua, ya que la prefectura en ese sentido pues es una vitrina muy importante como para poder desarrollar muchas actividades que son importantes para la ciudad y la provincia. ¿No cree que haber estado fuera 6 años de la política en forma visible ahora le sea más costoso? La gente ya se haya olvidado tal vez de usted. No, yo más bien estoy muy, le digo, impresionado en lo que me está pasando, ¿no? Porque he recorrido ya algunas veces la provincia de Tungurahua y muchas personas recuerdan a Juan Carlos López, o sea, me ven y se acuerdan, ¿no? Y muchos pues no han sabido que estoy de candidato, inclusive a la prefectura, pero se acuerdan más de mi actividad como gobernador, porque ahí se pudo hacer muchas obras en beneficio de la provincia de Tungurahua que yo los pude gestionar, los pude ayudar al gobierno de Lucio Gutiérrez en ese entonces, y mire, tenemos el paso lateral, la construcción del paso lateral, lo que pasó en Pero mal Quebrada construido, ¿no? Seca. Ah, Mal construido. no, o sea, ahí más o menos tendríamos Se que hablar de los demoró taludes, por ¿no? eso O 15 sea, años claro, en que exista realmente un es paso lateral bien hecho. correcto, es que mire usted, ahí viene la diferencia. La infraestructura vial de lo que se hizo en ese entonces, del paso lateral, lo pudimos hacer en 2 años y medio. Y ya venía entonces el proceso de estabilización de taludes, que en ese entonces se calculaba 900 mil O sea, usted dólares. dice que la caída de Lucio Gutiérrez fue el problema para no terminar la obra. Claro, o sea, no se terminó la obra en lo que corresponde a la estabilización de los taludes. Entonces, desde ese 2005, más o menos aproximadamente, hasta el 2019, pasó tanto tiempo en la estabilización de los taludes y estamos hablando de 42 millones de dólares, o sea, un valor muy alto para la estabilización de los taludes, pero ahí se hizo, mire, el proyecto de Riego Píllaro, ¿no? El ramal sur, el sifón de Pucahuaico, Pero logramos inició, es nosotros una hacer, parte, ¿no? No es todo. perdón. Fue una parte con recursos del gobierno nacional. Lo demás fue recursos del gobierno provincial también. Claro, por Esos supuesto, o fueron, sea, una ajá. relación mixta y eso, por supuesto que fue así. Pero en todo caso, en esa época las obras se hacían rápido. Viene la carretera Baños Puyo, ¿no? No, Se eso sí hizo es rápido, ahora. Ajá. fue una obra que también nosotros impulsamos. Recuerdo que el túnel San Jorge, por ejemplo, que es entre los 7 túneles que es de Baños Puyo, no estaba previsto. Yo hablé con el presidente de la República y le decía, mira, en ese sector hay una curva muy peligrosa que muchas personas han muerto, ¿no?
y por eso se hizo ese túnel San Jorge de 92 metros de largo y costó $4 millones, no fue una obra adicional. Mire el acceso sur, también nosotros lo hicimos, el retiro de la iglesia Por eso de le recuerdan Huachichico, usted. me recuerdan mucho porque se hizo bastante obra en la época. Lucio Gutiérrez, estamos hablando de $500 millones de inversión. Y si es tan recordado y han hecho varias obras, ¿por qué no ganó en el 2013? Pero es fácil, o sea, fácil la pregunta, ¿no? O sea, mejor dicho, gracias por la pregunta, ¿no? El tema es de que Sociedad Patriótica, ¿sí?, fue un partido perseguido por el gobierno anterior, porque nosotros éramos una fuerza en la cual hacíamos una especie de fiscalización, una oposición crítica, nunca nos vendimos, nunca ningún compañero de Sociedad Patriótica fue a parar en la cárcel de ninguno de los niveles por actos de corrupción. Y era pues una piedra en el zapato para lo que quería hacer en ese entonces el presidente Correa. Y por lo tanto fuimos perseguidos, muchos fuimos a parar en la cárcel, algunos compañeros, estamos hablando en el orden de 19 personas que se comprobó que salieron de la cárcel inocentes, ¿no? Y entonces era un proceso que a través también del Consejo Nacional Electoral comenzaron a eliminarnos. Ganábamos afuera, pero perdíamos en las mesas electorales. O sea, ¿usted cree que fue un problema de falta de transparencia ya Por en el supuesto, momento que por supuesto. usted ganó en el 2013? Yo gané en el 2013, yo gané las elecciones. Pero ¿cómo Pero voy a termina reclamar? ¿Cómo voy a reclamar quinto. ante esa fuerza? No, yo terminé cuarto, o sea, como partido político, mire, Alianza País llevó tres, pero era uno del partido, o sea, como si, Claro. uno como de la 35, ¿no? La representación, mejor dicho, del partido de la 35. Después Luis llevó Fernando Torres. Luis Fernando Torres y ahí estaba yo. Por eso, quinto. Estaba yo. Si es que se aplicaba el método de Wester, esa vez Y no yo el de entraba. Y no el de Home, porque el de Home es un método que el mismo presidente Correa en el 2005 declaró que era un método inconstitucional y que se restableció en el 2012 en la Asamblea Nacional. Pero con esas miras, porque nosotros sí entendíamos absolutamente todo lo que estaba pasando. O sea, pero el problema fue el método de Hong. No solo el método de Home. Además de las urnas, ¿cree usted que Por supuesto, yo encontré algunas hojas quemadas, por ejemplo, en la quebrada de Píllaro. Algunas hojas también denunció encontramos. eso en su tiempo? ¿Para qué? Recuerda lo que le pasó a Carlos Vera, ¿no? Las denuncias, y quedó en ridículo. Entonces, ante un poder que uno entiende las cosas, es preferible ¿Usted quedarse cree tranquilo. que por eso ahora la gente diga, ahora hay muchísimos más candidatos con ganas de participar? Porque claro, es una avalancha de candidatos en relación a las elecciones anteriores. Mire, el asunto... ¿Creen que hay mejores condiciones para participar? Mire, el asunto es de orden profundo, porque uno tiene que analizar bien las cosas. Y a mí me gusta analizar bien las cosas. La política es una ciencia muy importante, muy bonita, ¿no? Mire, el partido de gobierno cuenta con voto duro, que hay que reconocer. Si yo comienzo a dividir con cualquier cantidad de movimientos y partidos políticos, es más fácil para ese voto duro. Entonces, o sea, ¿cree que ahora no es que hay más democracia, sino que se generó más división? Más división, para por supuesto, para poder que ese voto duro tenga más oportunidad de poder ingresar. Pero también es importante entender de que una época en la que hubo demasiada fuerza para tenernos callados a través de los medios de comunicación que les tenía con la ley de Mordaza, que en el área de comunicación que mantenía el gobierno, la posición del gobierno con cualquier persona que alzaba la voz o pensaba absolutamente diferente, cayó muchas voces en el Ecuador. Y entonces esta oportunidad que se dio en estas elecciones actuales es un destape también, pues, ¿no es cierto?, de muchos sectores, de muchas personas que ahora lo pueden hacer, pero en todo caso este es de dos vías porque hay que analizarle muy bien porque así es la política, ¿no? Así es la política, pero hay que adaptarse a la situación. ¿Cómo está Sociedad Patriótica? Está un partido muy debilitado, por lo que me cuenta, por cómo salió del gobierno con varios casos de corrupción que se fueron denunciados en el gobierno. Varios de sus coidarios, digamos, están en otros partidos que no hay que sorprenderse, pasan siempre. ¿Cómo está ahora Sociedad Patriótica? ¿Está fuerte para afrontar esto? Más bien está muy fortalecido, porque aquí sí vienen las comparaciones. Porque hay algunas elecciones que no han ganado, ¿no? Aquí en Tungurahua, la anterior asambleísta tampoco ganaron. Claro, pero sigue... La prefecto tampoco ganaron con José Luis Quispe. Así es, pero tuvo una votación muy alta, recordará usted, estaba con 75,000 votos, que era bastante alta, ¿no? Contra un candidato que históricamente
es excelente Entonces, candidato, con ese ¿no? historial de Sociedad Patriótica, ¿cree que tienen oportunidad ahora? Por supuesto, tenemos mucha oportunidad porque ahora sí valen las comparaciones. Imagínense con un presupuesto de 14.000 millones de dólares en la época de Luis Gutiérrez de los 2 años, no del 2004-2005, de 14.000 millones de dólares, 6.000 millones en un año, 8.000 millones de dólares el otro año son 14.000 millones de dólares. Hubo un ahorro de 2.000 millones de dólares en el FEIDER. Hubo una economía sana, una economía en la que uno podía crear, podía estudiar en cada una de las empresas, de las microempresas, o sea, poder programar su producción, ¿no? Es decir, se mantenía un proceso estable en la economía, un crecimiento había en la economía con 14.000 millones de dólares. Y hoy, con 376.000 millones de dólares aproximadamente, 70.000 millones de dólares en corrupción, 70.000 millones de dólares de deuda, un país que prácticamente está en una situación económica delicada. Ahí sí vienen las comparaciones de un gobierno que pudo ahorrar con menos dinero una deuda que estaba alrededor de los 11.000 millones de dólares, que se cuidaba muy bien, había crecimiento. Entonces ahí sí dicen, pues el gobierno de Lucio Gutiérrez no hubo corrupción como la que Bueno, hubo sí hubo, una ¿no? tremenda, Sí algunos hubo, casos sí hubo especiales que podrían haber, en por supuesto, pero Cancillería puestos de personas que no habían acabado ni el colegio, en consulados, o sea, hay algunas cosas tampoco, por supuesto, o sea, ¿cómo le digo? O sea, puede haber ese tipo de errores, por supuesto, ¿qué es lo pero que le costaron acá, al final? pero acá, pero acá es, o sea, es tremendo, o sea, no hay como comparación, ¿no? Dicen que es un gobierno mucho más corrupto que el de Ventimilla, que era el que le consideraban así tan fuerte. Y entonces con ese tipo de comparaciones en el boca a boca que nosotros lo hacemos, comenzamos ya a ver que la gente comienza a reaccionar a favor de nuestro partido Ahora político. creen que ustedes que Por hay supuesto, una ahora buena nosotros imagen de Sociedad estamos Patriótica. con una excelente imagen, porque si usted comienza a revisar las candidaturas de los otros partidos políticos, resulta que 5 a 6 candidatos, por lo menos en la prefectura, son de la 35, que se han ido a algunos otros partidos políticos camuflados, o sea, si cabe el término, pero que son Pues realmente de la 3 de también, la ¿no? 35 y de la De la 3 3. también. Pero nosotros, como candidatos, somos puros, o sea, los de la 3. Yo estoy en la 3, he sido de la 3, no vengo de Eso ningún sí hay otro que partido reconocerlo. político y por lo tanto, pues somos personas de línea los que estamos en Sociedad Patriótica. Se han ido algunos compañeros, por supuesto, pero han venido muchos más personas a formar parte de las filas de Sociedad De esos que han Patriótica. llegado, encuentro como candidata a viceprefecto a Ámbar Castro. ¿Quién es? ¿Y por qué la escogieron como candidata a viceprefecto? Mire, porque mi visión, ¿no? Yo entiendo y siempre estoy de acuerdo, sí, siempre he estado de acuerdo con la gestión del prefecto actual, ¿no? Del modelo de gestión me parece muy interesante, me parece que ha funcionado. Y si Dios quiere, yo llego a la prefectura, continuaré con esos Ujú. procesos, que me parece excelente. Pero quiero aumentar 2 ejes más a ese trabajo importante que ha venido haciendo el Consejo Provincial, comenzar a afinar y profundizar en lo que es la agroindustria, ¿no? En la agroindustria he buscado yo un perfil importante que me pueda ayudar en ese tema. Por Ujú. eso es que Ámbar Castro es ingeniera en alimentos, es ingeniera comercial, es máster en ingeniería y es auditora. Y es una persona que tiene el perfil adecuado para poderme ayudar en ese eje importante, en el cambio que yo le quiero dar, o potencializar o profundizar lo que se ha venido haciendo en el Consejo Provincial para llegar prácticamente en la agroindustria a la exportación de los productos. ¿Y Ámbar Castro ha participado políticamente antes? ¿Ha hecho vida política? No, es una persona nueva, profundamente técnica, que es el perfil adecuado que yo necesitaría para poder cumplir con ese sueño que tengo, de poder impulsar lo que es la agroindustria en la provincia de Tungurahua. Entrando al plan de campaña, entrando a cómo sería su prefectura si es que llega a ganar, usted dice que el nuevo modelo de gestión ha funcionado. ¿Va a mantener la estructura del nuevo modelo de gestión? Por supuesto, hay que mantener. Lo que sí hay que pulir cierto tipo de situaciones desde mi punto de vista, ¿Como qué, ¿no? por ejemplo? Que, por ejemplo, si yo estoy hablando de la agroindustria, ¿no es cierto? Yo quiero que los productos que nosotros hacemos en la provincia de Tungurahua
tengan mayor acceso, por ejemplo, a los sectores de los productores, Sí, pero, lo que es de infraestructura pero vial. digamos, el nuevo modelo de gestión como la estructura que decide la gente. Va a mantener los parlamentos, Claro, los gente, parlamentos, gente, agua, trabajo, por se va a supuesto. mantener. Es que de eso depende. Yo estoy, O sea, en su gestión la gente va a decidir lo que hay que hacer. por supuesto. Ahora, lógicamente, dentro de eso, también tengo que con Su ellos visión. conversar mi visión, ¿Ya? que es importante. Entonces ahí me dice una visión importante de lo agroindustrial. ¿Cómo ve Lo usted eso? agroindustrial. Mire, el mapeo tiene que comenzar en la provincia de Tungurahua. ¿Qué significa eso? Poder saber al pie de la letra qué siembra cada sector. ¿Ya? ¿No es cierto? Entonces, para evitar la sobreproducción, recordará usted, todos conocemos, sobreproducción de papas. ¿Qué pasa? $1, $2. ¿Sí? ¿Qué pasan con nuestros productores? Pierden, pierden. La zanahoria. Recuerdo una vez que yo estaba en Quizapincha en el 2013, haciendo una visita por ahí, y se me ocurrió preguntar cuánto vale el quintal de zanahoria. 50 centavos. El quintal de zanahoria. ¿Por qué? Porque hubo sobreproducción. Una pregunta. Pero no es muy complicado, digamos, planificar. Usted lo que dice, habría que planificar qué siembran, cuándo siembran y dónde siembran. Correcto. Esa debería ser una labor también del Ministerio de Agricultura. Por supuesto. ¿Por qué no lo han hecho? No es complicado, no, digamos, no parece en papel, no parece complicado. ¿Por qué cree que no se ha hecho? Porque hace falta, o sea, un liderazgo profundo y una preocupación profunda en estos temas, ¿no? Porque uno está consciente y todos hablamos que el futuro del país es la agroindustria y lo que es el ecoturismo, ¿no es cierto? Ese es el futuro de nuestro país. Entonces hay que comenzar, pues. ¿Por qué nos vamos a quedar en la ¿Usted cree que solo por decisión política no se ha No hecho? necesariamente, es difícil, o sea, por supuesto, es un camino fuerte el que hay que seguir, pero yo estoy acostumbrado a tratar con gente, yo estoy acostumbrado a ser una persona de puertas abiertas y tengo la posibilidad de llegar al corazón y a la mente de nuestra gente, porque tenemos que realmente cambiar. Si queremos hacer bien las cosas, si queremos progresar, esos temas hay que profundizarles, hay que trabajarlos. Por supuesto que no es fácil, o sea, insisto, pero sí me siento con la capacidad necesaria de poder dar ese giro para que nosotros como provincia de Tungurahua seamos un ejemplo a nivel nacional y decirle al gobierno central que sí podemos nosotros trabajar en la agricultura con otro punto de vista, porque tenemos que mejorar. Yo estoy hablando de productividad. Pero después de planificar lo que hay que sembrar, ¿qué más habría que hacer con los productores? Mire, pero no es difícil producir, o sea, se está produciendo. ¿Dónde vender? ¿Qué más hay que hacer? No, es que mire, o sea, no es difícil producir. ¿Sabe qué es lo difícil? Llegar a ser un producto competitivo. ¿Cómo ha pensado problema, ¿no es cierto? Tiene que ser producto competitivo? Cuando uno piensa, por ejemplo, en los israelitas, ¿no? En medio de un desierto, ¿sí? Ellos se transforman en uno de los más grandes productores del mundo. ¿Qué significa eso? Que sí se puede. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Asesoramientos, pero que no sea un asesoramiento en el pizarrón, tiene que ser un asesoramiento en el campo, en donde vengan estas personas y se comuniquen con nuestros técnicos que son buenos, pero hay, como usted muy bien lo decía el Ministerio de Agricultura, las universidades, los colegios, que vayan al campo y comencemos a ver de otra forma cómo se produce. Entonces ahí sí estamos hablando de productividad. Ejemplo, yo tuve la oportunidad como gobernador de la provincia de Tungurahua, en ese entonces traerle a la embajadora de China, a la ciudad de Ambato, y ella me decía que está aprobado, o sea, de parte de los chinos, está aprobado el tomate de árbol, la pulpa del tomate de árbol. Y me decía que todo Tungurahua, trabajando todos, no podían llegar a abastecer las necesidades del mercado de 1.300 millones de chinos, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que sí se abren las puertas hacia el exterior, pero si nosotros hablamos del tomate, tiene una producción de una vez al año, ¿no es cierto? Con estas nuevas tecnologías, estas nuevas innovaciones, ¿sí? Estoy haciendo un símil, un ejemplo, ¿no es cierto? Lo que se puede hacer en todas las áreas, ¿no es cierto? Hacerle producir 3 veces al año. Y si la planta de tomate da 100 tomates, con esta nueva forma tecnológica de hacer que me dé 300 tomates cada planta, entonces estamos hablando de productividad, estamos hablando de más producción, estamos hablando de mejor calidad y estamos hablando de mejor costo. Ahí llegamos a ser competitivos, porque ese es nuestro problema.
¿Qué es lo que nosotros tenemos como solución a la competitividad? Señor gobierno, ciérrenos las fronteras para que no entren los otros productos. No, pues entonces vamos a decir, señor gobierno, abra las fronteras porque nuestros productos van a salir. La idea es exportar los productos de Tungurahua. La idea es exportar, por supuesto. Entonces, mire, si nosotros llegamos a eso... Entonces, un primer momento, planificar los cultivos. Correcto, son procesos. Después, correcto. Asesorar para mejorar la productividad, o sea, llegar a la productividad, ¿no es cierto? ¿Ya? Mejorar, o sea, los procesos. Y de ahí nosotros poder armar lo que significa la parte local y lo que significa la parte nacional y lo que significa la parte internacional. No, son procesos. No es de la noche a la mañana, pero tenemos que trabajar durísimo en estos temas que son necesarios. ¿Por qué? Aquí viene un razonamiento que tenemos que hacer que muchas veces no nos damos cuenta. El productor, la mayor parte de veces, está perdiendo. ¿Y qué pasa pues con las generaciones que vienen atrás? Si ven que sus padres están perdiendo, no quieren saber nada de la agricultura y vienen a formar parte de la desocupación de los cinturones de las grandes ciudades. O sea, un eje central de su gestión sería la producción. La producción. O el más importante. Por supuesto, la producción. ¿Qué hacer en ese tema de la producción con el problema de la leche? Están botando la leche. Por supuesto. ¿Qué hacer en ese tema? Mire, Píllaro produce 350,000 litros de leche diarios. Tienen algunos problemas en vialidad, por ejemplo, acceso a esos sectores. No tienen ahí máquinas procesadoras, por ejemplo, para hacer leche en polvo que necesitan en el extranjero. Entonces, tiene que haber esos procesos y esa relación que tiene que trabajar el Consejo Provincial como para poder abrir fronteras en otros sectores y poder darles de manera inmediata, si cabe el término, la posibilidad de poder crear cierto tipo de industrias que sean necesarias para poder procesar estos productos. Y hay algunos ejemplos. Y hay algunos ejemplos de un tipo de leche, no recuerdo de qué animal en Píllaro es, que ya están exportando los quesos, ¿no? Entonces, sí hay ejemplos de que sí podemos. El tema lechero sería industrializar también. Industrializar. No se puede seguir vendiendo la leche cruda. Por supuesto, no, se puede vender, o sea, tiene que haber los procesos. Claro, en la cantidad que nosotros queremos, si abrimos fronteras, estamos hablando de 7,000 millones de habitantes en el mundo. Lo importante es flexibilizar. Pero el problema también son los costos locales. Nuestros costos por la dolarización son muy altos. O sea, ya no depende solo tener buenos productos, es que nos cuesta mucho producir. Pero claro, por eso le decía, o sea, aquí viene la tecnología. Nosotros tenemos que mejorar 100% la tecnología para poder hablar de productividad, o sea, en todas las áreas, y poder bajar costos y ser competitivos, porque caso contrario, no vamos a salir. Mira el ejemplo, estamos hablando de euros, por ejemplo, en España, ¿no es cierto? En Europa hablamos de euros, pero resulta que nuestros ecuatorianos aquí van a España a trabajar justamente en la agricultura, y la agricultura de España promueve, pues, es uno de los principales exportadores de Europa, en euros. Entonces... En el tema de textiles, de cuero, de cuero y calzado, primero, ¿qué piensas? También es un problema que existe actualmente. Mire, yo he tenido la gran oportunidad de manejar una empresa de calzado. En ese entonces se llamaba Capricho, yo era gerente. Mis suegros toda la vida han sido curtidores de la tenería Cumandá. Entonces... estoy muy involucrado en ese tema. Mira, hay procesos que tienen que darse desde abajo. Las reses, en primer lugar, tienen que ser bien tratadas. Las reses son tratadas para vender la carne, pero no son tratadas para conservar el cuero, un proceso. Entonces, ¿ahí qué significa? Argentinos, brasileros, hasta colombianos nos ganan en esos procesos, ¿no es cierto? Uno de esos es el tema. El otro tema es que en el año que hubo la guerra con el Perú, ¿no es cierto?, muchos de los curtiembreros, de las personas de las tenerías, tenían relación con Perú. Y ahí hubo un bajón, porque muchos de ellos, pues, algunas personas quebraron por esa relación que tenía de negociación con los peruanos, y se bajó en ese entonces el tema del cuero y la venta de zapatos, que era muy alta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Que los procesos tecnológicos se han quedado. Hay que aplicar, mira, hay que buscar créditos bastante blandos para que nuestros zapateros, ¿no es cierto?, las curtiembres puedan ser competitivos. De ejemplo, mire, aquí tenemos un excelente ejemplo, Plasticaucho, por ejemplo, ¿no es cierto? Sus productos salen fuera del Ecuador.
¿Por qué? Porque ellos son muy O sea, competitivos. no es solamente porque otros candidatos dicen hay que, o bueno, más que los candidatos también, hay que restringir la entrada de los productos, hay que Es- poner impuestos a los Mira, productos. esa no es solución, pues. Entonces estamos nosotros en la parte tecnológica que vamos atrás. Hay que irnos a pelear. ¿Por qué no podemos pelear? Mire, O las sea, manzanas mejorar los chilenas. productos. Las manzanas chilenas, las uvas. Si usted compara la manzana chilena con las manzanas que produce Tungurahua, las manzanas de nosotros son más ricas y son mucho más alimenticias que las manzanas chilenas. Pero la presentación, comparen la presentación con los de acá, ¿no es cierto? Con nuestras manzanas. ¿Por qué no podemos hacer nosotros lo mismo? Entonces tenemos que comenzar a trabajar eso. ¿Y sabe cuál es el eje para eso? Comenzar a trabajar en educación. Comenzar a trabajar en educación es la columna vertebral de todo. Desde abajo, o sea, nuestra gente tiene que ya comenzar a prepararse y pensar de otra manera y romper paradigmas, porque si no lo hacemos eso, insisto, o sea, la educación, no le comenzamos a tratar como se le debe tratar, no vamos a poder cambiar. Uno tiene que sentar las bases para poder ser diferentes y para poder salir hacia afuera. En el sector carrocero, ya hay un centro de fomento carrocero, pero ahora usted sabe, hay muchos problemas que están afrontando este sector de la producción. ¿Qué hacer con el sector carrocero? Mira, tenemos que trabajar mucho con ellos, ¿no? Porque también pues, me recuerdo Barma, por ejemplo, ¿no? No recuerdo otros nombres de los carroceros que en su época también era parte fuerte de la economía de la provincia de Tungurahua. Hay que tener, por ejemplo, se necesita hacer un stand-by en algunas áreas para poder potencializar a este sector que es muy importante y es muy fuerte en la provincia de Tungurahua. Pero hay que trabajar. O sea, yo le digo, o sea, en este sentido sí necesitamos una reunión con todos estos sectores para poder conversar, o sea, muy profundamente de los cambios que tienen que darse. No podemos esperar, no podemos esperar que todo se solucione, que todo se solucione cerrando fronteras. No podemos esperar. Si se cierran las fronteras, ¿no es cierto? Comencemos a trabajar en el aspecto tecnológico, para que el momento que se abran estemos preparados para salir afuera. Dentro de su eje productivo que plantea en el plan de trabajo también está potenciar lugares turísticos. Eh, ¿Cómo potenciar? ¿En qué temas? ¿Dónde? Espera, yo he pensado en un corredor ecoturístico, ¿no? En la provincia de Tungurahua, pero no con las características de las que se está hablando, el ecoturismo parroquial, no, un ecoturismo, o sea, que tenga connotación nacional e internacional, que vengan a invertir en la provincia de Tungurahua, a dejar sus dineros en la provincia de Tungurahua, no solamente a nivel nacional, sino los de Estados Unidos, los europeos que vengan y conozcan la Pero ¿cómo sería belleza. este corredor turístico? ¿Por dónde piensa que Ya. debería pasar? ¿Qué se va a Mira, explotar? aquí necesitamos nosotros, ¿sí? Le voy a hablar de algo, de proyectos macros, con una idea de inversión nacional, privada y extranjera. Es decir, que no le cueste nada al Consejo Provincial, más bien solo los proyectos, ¿sí? Para que en vez de que se pague cualquier obra que se haga a través de impuestos, más bien se venga a generar fuentes de trabajo, que es totalmente diferente de lo que yo estoy hablando. Mire, o sea, el tema del Casigano, ¿no es cierto? Le voy a hacer un símil, un Ajá. ejemplo, no sé si tengamos tiempo para Sí, sí. poder recrear alguna cosa de estas de lo que yo pienso, ¿sí? El tema del Casigano. Usted lo mira desde todo lado, Ñambato, o sea, para nosotros es un ícono, se puede decir, Casigana. En una entrevista que tuve el día de ayer me hicieron una broma porque me decían que le pusieron Casigana por el Macará. No llegan. Entonces me hicieron reír bastante, no fue una buena broma. Pero mire el Casigano, ¿sí? Ahí en el Casigana, por ejemplo, poner unas piletas de 35 metros de altura, aproximadamente 35, 36 metros de altura, pero unas piletas que jueguen con el agua y con la música, ¿no es cierto? Ese perfil que tiene el Casigana, ponerle plantas y darles figuras, por ejemplo, los Tres Juanes, o sea, se me ocurre poner ascensor de vidrio ahí y subir al Casigana. Y hay que exista una plataforma en donde exista gastronomía, exista la artesanía, exista museos alusivos de lo que significa Ambato y la provincia de Tungurahua, áreas de recreación para los niños, el ciclismo para nuestros jóvenes, áreas de recreación, o sea, restaurantes en gastronomía para nuestra gente, ¿no es cierto? Algo
pero de otro nivel. O sea, Pero el costo también debe ser de otro nivel. Para eso es nivel. la inversión privada, pues. Pero siempre se dice, van a invertir, hasta Pero, ahora no viene. A ver, es que es lógico lo que usted me pregunta. Yo soy ingeniero constructor y las obras que yo hago, o sea, sí tienen una connotación muy buena porque mis clientes quedan mucho más satisfechos porque nunca esperaba que yo iba a construir de esa manera. Entonces yo tengo la visión de lo que hay que hacer. Si yo armo un buen proyecto, un proyecto ambicioso, por supuesto que va a inversión. Pero ¿cómo voy a decir, vengan a invertir si no tengo que presentarles, pues? Si yo le presento un excelente proyecto, por eso le decía al Casigán eso que yo le digo, vamos con teleférico al Parque de la Familia. Pero eso no está en su proyecto de trabajo, no está en su plan de trabajo. Está de manera general. O sea, claro, dice potenciar lugares turísticos, por eso le pregunto supuesto, eso. Por supuesto. O sea, un teleférico también pensaría usted. Pero claro, al Parque de la Familia, el Parque de la Familia tiene que potencializarse, ¿no es cierto? De ahí vamos el corredor turístico de que yo le hablaba, por ejemplo, y no son valores carísimos lo que hay que hacer o costosos. Las chompas de Quizapincha. Subimos a Calhuasí Grande, por ejemplo, Calhuasí Chico. Pero ¿cuánto no es costoso para usted? ¿Cuánto es no costoso para usted? Ya le voy a explicar por qué. Por ejemplo, llegamos a Calhuasí Chico, ¿no es cierto? En el Calhuasí Chico, no sé si usted conoce, ya. En Calhuasí Chico hay unas cabañitas, ¿sí? En donde viven, en la misma área, viven nuestros animalitos, viven las personas, ahí mismo cocina, ahí mismo duermen, ¿no es cierto? ¿Qué decimos nosotros cuando estamos por ahí? Pobrecitos, ¿cómo viven? Pero si yo lo analizo y me voy más allá de nuestro pensamiento, digo, ¿por qué no le hago pues ahí un entorno ecoturístico? Comenzamos a hablar de la cultura turística con nuestra gente, decirles las maravillas que tiene, porque usted los paisajes que domina ahí son hermosos. Nuestros indígenas que se vistan muy bien, o sea, con trajes típicos excelentes, ¿no es cierto? Que existan los caballos para que nuestros turistas puedan recorrer pues esa hermosura que tenemos ahí, esos sectores, ¿no es cierto? Y venir los europeos y los norteamericanos, que no les va a gustar pues ver retroceder 500 años que nosotros tenemos ahí, escondido en medio de una hermosísima naturaleza, o sea, que tiene ahí. Eso no cuesta mucho. No, pero los otros proyectos para llegar... Claro, para eso viene la inversión. Pues entonces, si yo presento un proyecto ambicioso como el que yo le estoy diciendo, va a haber inversión, pues, por supuesto, va a haber inversión. Mire, no sé si usted ya se haya ido a Guairacurí, no sé si conoce Guairacurí, en Píllaro, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en Guairacurí, en Píllaro? Usted tiene una escuelita tapándole al monumento de Rumiñahui. Allá llegó Guayasamín y dijo, aquí nació Rumiñahui. ¿Y cuál es la historia pues, de los Yanganates? Tras de ese monumento están los Yanganates. Han venido de todas partes del mundo a buscar el oro. Eso es una situación de orden internacional. Si eso yo le recreo ese sector y asimismo se forma una infraestructura ecoturística de gastronomía, de ventas, de artesanías y hago la recreación del Rumiñahui en ese instituto, ¿qué no van a querer venir a conocer? Pues? Entonces cada uno de los sectores, de los cantones, tienen maravillas. Patate, por ejemplo, los viñedos, todas esas cosas. En otros países cobran dinero para ir a conocer esos sectores hermosos, o sea que se tienen, ¿no? Mire, quiero ahí un mirador excelente que se mira, por ejemplo, el volcán Tungurahua. Si usted va a Tizaleo, hay una planicie en Tizaleo que usted divisa todo, le divisa el Chimborazo, le divisa el Tungurahua, etcétera, etcétera. O sea, son sectores hermosos. Por eso es que... Ese sería el corredor turístico. De todos los cantones, un corredor turístico, claro, o sea, que se va creando y creando fuentes de trabajo. Pelileo, no sé si ha escuchado usted el Capitán. No. El Capitán en Pelileo es una vez al año y es una recreación en que hacen nuestros indígenas, ¿no? De las épocas de la lucha de nuestros indígenas con los españoles, etcétera, etcétera. Si eso uno se hace un coliseo en ese sector, se les planifica y se pule, se puede decir, la presentación de esa gente, y que vengan los turistas a mirar esas recreaciones. Dinero, eso es dinero. Entonces, por eso yo le decía que aquí sí, ya en estos proyectos ambiciosos ya ingresan todos los sectores, las universidades especialmente, nuestros jóvenes que necesitan fuentes de trabajo. El turismo es uno de los principales campos, porque ahí estamos hablando que se abre construcción, ¿no es cierto?, que genera fuentes de trabajo, se abre, por ejemplo, hotelería, gastronomía, etcétera, ingresa un montón de sectores, grandes sectores, a formar parte de esta ambiciosa inversión, ¿no es cierto? Y insisto, no es difícil, no es fácil.
Pero si nosotros no damos los primeros pasos, nunca se va a hacer absolutamente nada. Eso en los ejes de producción. Hay un eje agua que también trabaja usted. Ahí plantea potenciar el riego tecnificado que ya se venía dando. ¿Cuánto va a potenciar? ¿Cuánto más hectáreas se verían beneficiadas de riego tecnificado? Mire, verá, cuando fui gobernador, me disculpa que haga alusión No, sí. a esos temas, pero yo soñaba que tenemos que terminar el proyecto de riego Píllaro. Se hizo el sifón de Pucahuayco y se hizo el ramal sur. No, nosotros lo hicimos, le pedí al presidente de ese, Lucio Gutiérrez, que me ayude en ese sector. Eran 12.000 hectáreas que se iban a incorporar a la agricultura, ¿no es cierto? Entonces, mire, aquí hay un problema. Nosotros estaba planificado 10 vasos de regulación y solamente tenemos 2. Pero cuando uno comienza a analizar los temas, ¿no es cierto? Porque dice, ¿por qué un prefecto no puede hacer los otros vasos de regulación? No es de gana. Significa que existen proyectos que son sumamente caros, ¿no? Y uno de los que ya tienen todos los estudios son las pampas de Salasaca, ¿no es cierto? Sí, que en ese proceso que se da en las pampas de Salasaca es el problema de cimentación. Es el problema de cimentación que le hace muy caro el proyecto. Pero hay que hacer cierto tipo de estudios porque a mí se me ocurre, no he visto, o sea, de cerca esa situación, pero como constructor yo puedo ver algunas alternativas para abaratar costos. Pero usted construiría pampas de Salasaca. Me parece que, o sea, es uno de los proyectos que están, o sea, más cercanos, están hechos los estudios. Pero construiría eso. Sí, pero mire, quiero hacerle aquí una aclaración de lo que nadie habla, de los que nadie habla, que yo sí me preocupo en solucionar de primera mano el canal La Tacunga, Salcedo, Ambato. Ese canal es muy delicado para nosotros, porque trae las aguas del río Cutuchi, y ese río Cutuchi está prácticamente muy contaminado por los desechos. Para el tema medioambiental, ¿verdad? No, de salud. Claro, porque eso riega, de salud, eso riega y es el mayor cáncer gástrico que está en la ciudad. Pero una pregunta antes, ¿las pampas de Salasaca, usted construiría esa represa? Pero hay que ver los estudios, o sea, cómo están, hay que analizarlos. Por supuesto, es el que está, o sea, relacionado. Si eso nosotros lo podemos hacer, tenemos que hacerlo, pues. Pero lo va a hacer. Por supuesto, lo voy a hacer, o sea, en el ¿Otra caso represa? Del río Culapachán, el que a mí me interesa, que es de ese Píllaro, que es el embalse, porque se da la topografía de eso, son aguas limpias, que sirve para agua potable y sirve para regadío. Y le reemplazaría a ese canal que yo cuando estaba en la asamblea los traje como 4 veces a las personas indicadas en el tema de las aguas, ¿no? Y siempre me decían que ya, y 4 años que yo estuve ahí no los pudieron solucionar. Esos 2 embalses construiría. ¿El costo? Estamos hablando que son alrededor de 35, 70 millones de dólares, ¿no? Un costo medio parecido allá porque han quedado estudios a medias en ese sector de lo que yo estoy hablando. Más de 100 millones de dólares. Ese es lo que uno tiene que comenzar a trabajar. Mire, hay una visión que yo tengo, ¿no es cierto? No es fácil, o sea, conseguir los préstamos, ¿no es cierto? Los préstamos, y tampoco es tan aventurar a coger y endeudarse nomás y dejarle pero en la cefalía al Consejo Provincial. Pero existe cierto tipo de gestiones, porque cuando uno comienza a mirar el entorno ya de una manera global, ¿no es cierto? Y se habla del calentamiento global, ¿no es cierto? Del tema de la tala de los bosques, etcétera, etcétera. Y Latinoamérica es los pulmones a nivel mundial. Latinoamérica es considerado uno de los pulmones a nivel mundial. Y entonces, bajo esa situación, nosotros, nuestros páramos, el Ecuador aporta mucho en el aspecto ambiental a nivel mundial. Entonces hay que buscar, o sea, hay que buscar cierto tipo de créditos, inclusive que nos ayuden a nosotros, sí, que pueden ser créditos inclusive no reembolsables, a cambio de lo que nosotros estamos haciendo por el planeta, ¿no es cierto? Entonces tenemos que comenzar a trabajar. Pero ya lo intentó Correa, ¿no? Y no le fue muy bien con esos. Es que no fue una persona, es que Correa, mire, las informaciones que teníamos aquí eran totalmente diferentes a las inversiones que hay a nivel internacional. Son personas que estudian y que saben con quién están tratando. Entonces no genera confianza. El Correa nunca generó confianza a nivel internacional. Y entonces aquí si uno, por ejemplo, mire, hablan de que Fernando Naranjo hizo un préstamo creo que es de 19 millones de dólares a Alemania. El último. ¿No es cierto? El último. ¿Pero por qué le dieron?
porque genera confianza. Y con años de gracia y 30 años de ¿Por plazo. qué? Porque genera O sea, el confianza. gobierno provincial tiene una muy buena imagen como para poder generar Entonces, ¿y cómo recursos. cómo pudo Fernando Naranjo y no pudo correr? Aquí viene la pregunta. Ahí está la diferencia. La diferencia es absolutamente entendible. Hay que generar confianza en las actividades de uno para poder conseguir cierto tipo de créditos y, si es posible, no reembolsarlos. Usted me decía los páramos. ¿Cómo mantener los páramos, que es la base también fundamental para el agua? ¿Va a mantener el fideicomiso que existe actualmente? Claro, es que mire, los páramos, ¿sí? Hay un problema que se está dando. Crece la población, tiene que crecer el campo, o sea, la agricultura, y la agricultura va en contra de los bosques, ¿no es cierto? Por eso le decía que para poder mantener la silvicultura, o sea, se puede decir, en la provincia de Tungurahua, necesitamos justamente tecnificar la agricultura. Miren en Europa, en Holanda ya comenzaron a comprobar, a crear cierto tipo de hortalizas sin tierra. Ya están haciendo ese tipo de experimentos. Ya comenzaron a trabajar en esos temas. Entonces nosotros tenemos que estar en el patín. O sea, para que no se expanda la frontera agrícola. Para que agrícola. no se expanda la frontera agrícola y comiencen a talarse los bosques. Entonces, porque el problema es en el 2050 que se hacía un análisis, porque yo estaba en Querétaro, México, y se habló del calentamiento global y la crisis alimentaria, y nos encontrábamos con esto. ¿Cómo alimento a esa cantidad de gente sin afectar los bosques? ¿No? Entonces ahí, por eso es que se estaba hablando, ya en el 2010 se estaba hablando de estos temas que son muy delicados. Y por lo tanto nosotros tenemos que, por eso le decía, o sea, tenemos que comenzar con la educación. Y después de tener agua, porque con los páramos conservados, si se construyen las represas, viene el riego tecnificado. Usted dice potencial el riego tecnificado. ¿Cuánto está planificado a potenciar? ¿Cuántas hectáreas usted piensa y en qué sectores? Mire, por yo decía, cuando uno comienza con este mapeo, en primer lugar, ¿no es cierto? Tenemos que tener los datos estadísticos de esos temas, porque ahorita no lo tenemos, ¿no es cierto? Hay que comenzar a hacer ese tipo de estudios y en función de ese tipo de estudios comenzar a tomar las alternativas necesarias para poder cumplir con esos objetivos. Ambato y Tungurahua, mire, se caracteriza porque los ambateños somos emprendedores. Hay ejemplos de ambateños muy emprendedores que han salido a la palestra nacional e internacional. Luis Novoa Naranjo, por ejemplo, la familia Cuesta, por ejemplo, son ejemplos, o sea, de cómo somos los ambateños, ¿no? El mejor prefecto considerado, Fernando Naranjo. En su época, Fernando Callecas fue considerado uno de los mejores alcaldes de la provincia del Ecuador. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que tenemos gente, somos gente realmente que sí, nosotros trascendemos en la historia del Ecuador. Entonces, hoy estoy seguro que con la ayuda de todos los sectores, si Dios me permite poder llegar a la prefectura, comenzar a hacer cosas diferentes. En el tema del medio ambiente y de salud, que es lo que estábamos hablando, ahora sí cuéntame, ¿qué piensa hacer con ese problema del sector norte, de la contaminación del río? Mire, me cuentan, porque yo fui y averigué para poder decirle lo que está diciendo, en qué estado está la inquietud que yo tuve en la Asamblea Nacional. Me dicen que hay alrededor de 34 millones de dólares para poder purificar las aguas del Cutuchi, ¿no? Entonces, mi llegada a ese sector, si yo llego al Consejo Provincial como prefecto, primero, o sea, le digo, uno de los primeros pasos es solucionar ese tema, porque estamos hablando de vidas humanas. Eso genera cáncer gástrico a todos nosotros. Pero eso ha sido un problema de todos sabemos de hace años. ¿Por qué no se hizo antes? Porque justamente esta ¿Por qué no lo hicieron en la época de Gutiérrez? Mire, porque en esa época de Gutiérrez, con 2 años, no podemos solucionar todos los problemas. Pues. Pero sí le dijo de entrada, tenemos... No. Nunca le manifestó. No, le soy sincero, nunca lo hice. Yo le digo que en el 2006 más o menos, o sea, me comencé a enterar y preocupar del tema del río Cutuchi. Inclusive fue a visitar y profundicé los temas de estos, ¿no? Y por lo tanto, sí, nosotros pensamos en la vida de los seres humanos. Ese es un problema que tenemos que resolver. Fundamental. Es un problema fundamental que tenemos que resolver. Y entonces ahí por eso es el que le decía del río de Píllaro, por eso es que le decía, porque ahí hablan del proyecto del golpe, ¿no es cierto? Ese proyecto del golpe, de lo que yo tengo entendido, los estudios no dan como para poderlo realizar. No, eso es lo que tenemos hasta allá. Pero yo soy una persona que primero me gusta revisar. Yo puedo entender, como mi información me da como ingeniero civil, si es o no es viable ese proyecto del río del Golpe.
¿No es cierto? Que dicen que también están adelantados los estudios. Entonces, todos esos temas, una cosa, yo siempre he dicho, no me gusta, no me gusta exagerar a las personas con situaciones muy grandes, de orden muy grande, de comenzar a decir yo voy a hacer 3, 4 vasos de regulación. No, uno tiene que ser prudente. Y dentro de eso, pues, una cosa es ver los toros de lejos y otra cosa es estar adentro. Y entonces vamos a ver todas estas buenas intenciones que se tienen, poderlas concretar en realidad. Y en el tema de medio ambiente, que es la competencia del gobierno provincial, también está el problema de Pelileo, de la contaminación de Pelileo y Por de los ambato de rines y todo lo demás, y de y ambato de las las cuestiones, costumbres. claro. ¿Qué hacer desde el gobierno provincial para eso? Que no es solamente decirles cuiden, decirles cumplan las reglas, las leyes. ¿Qué hacer desde la asistencia técnica? ¿Cómo han pensado solucionar ese tema? Mira, hay proyectos que se dan para la recirculación, por ejemplo, de las aguas, ¿no? Y también el tratamiento de las aguas. Y eso tiene que implementarse Desde el gobierno provincial. desde el gobierno provincial. ¿No? O sea, mire, en el gobierno provincial hay ingenieros civiles, hay ingenieros ambientales. Entonces, ¿por qué no proponer, o sea, cierto tipo de proyectos necesarios, proyectos modelos, o sea, que se llaman para que eso coayude a estos sectores importantes, porque es parte fundamental de su economía, pero también nosotros tenemos que ayudarles, porque el concepto tiene que ser diferente. Los funcionarios públicos son pagados por la gente que está afuera, por los microempresarios, por los empresarios, por los comerciantes. Ellos son nuestros jefes y a ellos nos debemos y nosotros tenemos que buscar todas las acciones necesarias para poderles ayudar a estos sectores para que cumplan con las normas técnicas en el mantenimiento del agua. Y en la competencia vial, ¿qué tienen planificado hacer? Está bastantes kilómetros que se han construido, miles de kilómetros que se han construido. Eh, ¿Cuál es su planificación en el eje vial? Mire, el eje vial, ¿no es cierto? Que es el anillo vial, o sea, que se da prácticamente ha unido más a la provincia de Tungurahua. Ventajosamente la provincia de Tungurahua es pequeña, es una de las más pequeñas del Ecuador y las relaciones y las distancias igual son cortas. Pero hay ciertas áreas, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo estaba en Nitón, un ejemplo, en Pelileo estaba en Nitón, ¿sí? La carretera excelente hasta llegar hasta cierto lugar, pero de ahí ya comenzaba carreteras de tercer orden, o sea, muy mal mantenido, etcétera, etcétera. Y ahí llegaban muchos turistas a hacer parapente, ¿no es cierto? Y hay otros sectores así mismo que son sectores agrícolas y no llegan las carreteras. Entonces es como hacer esta comunicación a los sectores agrícolas para mejorar, se puede decir, su transportación de los productos hacia los sectores donde que ellos van a comercializar. Entonces sí tenemos que ir complementando lo que ya está hecho, por supuesto, ¿no? Y hay algunos sectores que hay que reconocer que son demasiado angostos, ¿no? Ampliar la vía. Ampliar la vía, cumplir con las especificaciones técnicas, por ejemplo, de la vía, lo que son peraltes, ¿no es cierto?, cunetas, etcétera, etcétera, de todos estos sectores. Es decir, hay que pulir, si cabe el término, algunos sectores que son importantes. La vialidad es lo más grande que nosotros podemos tener, porque eso significa progreso y desarrollo, o sea, la vialidad es muy importante. Para lo que yo pienso, el tema ecoturístico, ¿no es cierto? Y el tema agroindustrial, sí se necesita ampliar un poco más las vías, se necesita una mejor comunicación ya con los productores y en ese sentido, pues poder cumplir con todos esos requerimientos que uno lo necesita para poder realmente hacer las cosas como se deben hacer en estos dos temas que son importantes. Ingeniero López, ¿cuál sería su obra emblemática de la gestión si es que llega a ser prefecto? Mire, el ecoturismo, el corredor Esa sería por la que le ecoturísmico. recuerden a usted. Por supuesto, mire, ¿qué es lo que más necesita la ciudadanía? Nuestros jóvenes especialmente, trabajo. ¿Qué es lo que necesitan nuestros universitarios? Necesitan tener experiencia. Y nosotros vamos a vincular a las universidades y a los colegios 100% con el Consejo Provincial para que sean parte. Porque cuando uno comienza a entender como estudiantes las tesis que ellos hacen, son tesis ambiciosas, son tesis importantes, termina su tesis y queda en la biblioteca. Pero ¿qué tal pues esas tesis que ellos, esa creatividad que tienen nuestros jóvenes,
los podemos concretar en realidades a través del Consejo Provincial, pues. Entonces tienen experiencia y tienen la posibilidad, ya con conocimiento de causa, poder ampliar sus conocimientos ya con experiencia al trabajo, ¿no es cierto? Incorporarse al trabajo. Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que desarrollar. El Consejo Provincial no solamente tiene relación en la agricultura, tiene relación en la vía, tiene relación con contabilidad, ¿no es cierto? Nuestros contadores, con los abogados, es decir, tiene varios ejes en los cuales las universidades nos pueden ayudar en el Consejo Provincial, nuestros estudiantes, ¿no? Que es lo más importante en este momento donde que nosotros tenemos que desarrollar. Mire, también tenemos que pensar nosotros en las 44 juntas parroquiales, que hay un problema que tienen las 44 juntas parroquiales. Son aquellas personas que tienen el conocimiento más cabal de su sector, ¿verdad? Cada una de las juntas parroquiales. Pero yo cuando he estado visitando las parroquias, estoy viendo que no hay un crecimiento ordenado. No hay un crecimiento ordenado. Entonces, los amigos de las juntas parroquiales tienen su iniciativa que necesitan un determinado proyecto X, ¿no es cierto? Pongamos proyecto X, ¿no es cierto? Pero no tienen el conocimiento para presentar ese proyecto. ¿No es cierto? Asistencia técnica a las juntas parroquiales. Entonces hay que crear una unidad ejecutora en el Consejo Provincial, hacer la reingeniería de personas profesionales en varias áreas que sean los que les asesoran a nuestros amigos de las juntas parroquiales para que su proceso realmente sea armónico en el crecimiento de su sector. Porque cuando uno va a ver, por ejemplo, hay casas bien bonitas de nuestros migrantes que mandan acá, pero que están sembradas en varias áreas, construidas en varias áreas desordenadamente. Y entonces, para eso son estas unidades ejecutoras que nos ayuden, que les ayuden a estos sectores que son muy importantes, que son prácticamente la semillita de donde están creciendo cada uno de estos sectores, que crezcan ordenadamente, planificadamente y con asesoramiento. Sería de la mano de su proyecto turístico, del corredor turístico. Correcto. ¿Con qué frase quisiera que le recuerden a usted? El que soñó diferente, el que tiene una nueva forma de ver las cosas y el que cree en los ambateños y tungurahuenses para hacer bien. Si tuviese que escoger entre tres personajes, entre Gabriel García Moreno, entre Eloy Alfaro o Velasco Ibarra, ¿con cuál se quedaría? Bueno, con el que le conocí, que fue Velasco Ibarra, ¿no? Velasco Ibarra fue una persona que muy inteligente, muy preparado, muy querendón de su país. Y una de las últimas frases que él dijo, que él quiere ser honesto hasta el último, que no quiere que el dinero a él lo único le sirve es para sus necesidades básicas, que quiere morir pobre, pero con dignidad. Eso es lo que dijo Velasco Ibarra. Y yo pienso que ese es un ejemplo muy claro de que tanto necesitamos ahora la honestidad, la dignidad, rescatar valores que tanto necesitamos en este momento para poder llegar a ese sueño que tenía Velasco Ibarra, de ser grandes en el servicio hacia esa comunidad, pero morir con dignidad. Para ir finalizando, si usted pudiera escoger un personaje histórico para poder conversar una noche, ¿a quién escogería? Bueno, a mí me gusta bastante la literatura, ¿no? Pablo Neruda, por ejemplo, a mí me gustaría conversar mucho con él. ¿Qué le preguntaría o qué hablaría con Pablo Neruda? Fue político también, claro, fue político. ¿Qué es lo que más me inspiró? O sea, hacer esa hermosura de 20 poemas y una canción desesperada que fue premio Nobel, o sea, por esas obras. Le preguntaríamos en qué se inspiraba él, ¿no? En qué se inspiraba él y qué piensa también de la situación de orden económico, político, más bien. O sea, cuál era su orientación prácticamente, porque creo que fue estar desterrado, no fue de izquierda, pero era de la pura, ¿no? Porque no, yo pienso que ninguna teoría es mala, lo importante es que hay que saberla cumplir. ¿Y usted de qué es cierto? Yo soy de centro. Yo estoy más o menos, yo soy una persona pragmática, ¿no? Que me gusta hacer lo que realmente conviene, ¿no? De cualquiera de los lados. Es lo que decía su líder. Era de derecha o de izquierda, decía. Claro, es que mire, es que todos somos, cuando uno comienza a entender esto, todos somos hermanos ecuatorianos, en nuestro caso, ¿no es cierto? Diversos, diferentes formas de pensar. Pero lo importante es que de esas todas intencionalidades que existen, todos los sectores, proyectos o formas de ver las cosas, buscar la mejor. O sea, usted, su ideología es lo que sirve, lo útil, el pragmatismo.
Por supuesto, mire, y así he sido. Yo como gobernador lo demostré aquí en la provincia de Tungurahua. Mire, yo tuve y ahí hice una excelente amistad con el prefecto de Tungurahua y con el alcalde de Ambato, los dos Fernandos, y con todos los alcaldes cantonales. Yo nunca miré tiendas políticas, porque sobre todo eso está el servicio, sea de donde venga. Lo importante es ayudar a nuestra gente de Ambato y de Tungurahua. Y así lo hice. Y así lo hice cuando yo fui gobernador. Nunca tuve ningún tipo de conciencia, es decir, de la gente que me iba a visitar, nunca le di cita. Ese rato siempre fue atendido. Yo fui un gobernador de puertas abiertas, porque la intención de nosotros como funcionarios públicos es saber que nuestros jefes son los que nos mantienen, los de afuera. Y por eso es que creé la primera vez la gobernación itinerante. Todos los jueves yo iba a todos los cantones, a uno de los cantones, a servir, porque mucha gente no podía venir a la gobernación por la situación de orden económico. Y allá yo iba. Entonces de ahí ya vinieron nos aprendieron los gabinetes itinerantes, o sea, que fui yo la primera persona en ese entonces que serví en cada uno de los cantones a mi provincia de Tungurahua. Señor López, para terminar, y a usted que le gusta la literatura, ¿3 libros que le hayan marcado la vida? Bueno, yo me gusta, por ejemplo, lo que le decía de Pablo Neruda, Federico Nietzsche, también Nietzsche. Sí, ¿Qué libro de Nietzsche? Por ejemplo, él puso las clases sociales, ¿no? Hablaba de las clases sociales. ¿Y algún libro de Nietzsche en específico? El contrato social que escribió Federico Nietzsche. Por ejemplo, me gustaban de Aníbal Ponce, también era otro poeta, ¿no? La educación y lucha de clases, por ejemplo, de Paulo Freire, ¿no? Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, entonces también me gustaba. Yo leí parte de la colección 70, me acuerdo en ese entonces, que eran como alrededor de 12 tomos, que hablaban cómo era la historia de Marx, de Engels, de todos ellos, ¿no? Me gustaba estudiar, o sea, todo ese tipo de temas. Entonces son libros que sí han marcado en lo político y en lo mi vida social. En lo político y en lo social. No hay, por ejemplo, la Biblia también es un ejemplo que hay que leer. Yo pienso que sí hay que leer la Biblia porque también es uno de los temas en donde pues prácticamente dice todo lo que está pasando, ¿no? Y es tan sabia las letras Pues se de por ahí. pasa de Nietzsche, absolutamente ateo. Y vamos al otro lado, es que por eso le decía, yo soy pragmático, es mi pragmatismo, o sea, yo no soy de las personas, inclusive libros esotéricos, me ha gustado leer, ¿no? Me gustaba, por ejemplo, los viajes de Julio Verne, por ejemplo, así, porque me gusta soñar, ¿no? Es la visión, yo creo, miren, en el 2004 está en la prensa, en general, ¿no? Yo ya hablé del terminal terrestre, le pedí al ministro de Obras Públicas que queremos del terminal terrestre para Ambato, costaba $10 millones en ese entonces, iba a haber esa inversión, pero mi idea del terminal terrestre era un terminal terrestre tipo aeropuerto y tener 2 ejes, uno en el norte, uno en el sur, y conversé con Fernando Callejas, ¿no? Y siempre ha habido una excelente relación y de ahí nació la inquietud del terminal terrestre, ¿no? Yo le digo, hay muchas cosas que hacer por Ambato y Tungurahua, hay muchas cosas, hay que saber soñar, hay que saber tener esa visión necesaria, romper paradigmas, entender que sí somos capaces. Hay ejemplos a nivel mundial de países que han progresado, de países que han roto esquemas, paradigmas, ¿no es cierto? Singapur, por ejemplo, ¿no es cierto? Lo mismo que pasó con Japón después de la guerra de Vietnam. ¿Qué hicieron eso? Se preocuparon por la educación. China se preocupó por la educación. Hace 20, 25 años dijeron, vamos a trabajar en educación. ¿Y ahora qué pasa con China? Comienza a hacer temblar a todos los poderes económicos a nivel mundial por la educación. Entonces, insisto, yo fui creador del Instituto Superior de Indoamérica, que ahora es universidad. Cuando tenía yo 23 años ya pensaba en una universidad. Mire, se hizo realidad. Entonces me gusta tener esa creatividad para poder servir a mi provincia. Y entonces dentro de esas cosas yo le puedo decir, o sea, con absoluta convicción, estoy preparado para poder servir a mi provincia como se merece. Ojalá Dios me dé la oportunidad de poder ser parte importante en la comunidad tungurahuense. Señor López, le agradezco por su tiempo y por haber aceptado la invitación de Diario La Hora. Muchas gracias, siempre las órdenes, pues, y ojalá pues podamos nuevamente estar en contacto. Muchas gracias.
Amigos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook, @horatungurahua, de leer nuestro diario impreso todos los días con información nacional, internacional y de la provincia, también de seguirnos en nuestra página web www.lahora.com.es, porque Diario La Hora tiene lo que usted necesita saber. Soist DX3. Encuéntralo en Automecano.